Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por el Periodista TV, aquí en la librería Ulises del barrio de Las Tarrias. Y hoy me encuentro con un periodista, crítico de cine y escritor. Él es Ernesto Garrat. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Tenemos que hablar de Allegados. Sí, esa es la primera novela que escribí y estoy súper contento, no necesariamente por ser autoindulgente, sino porque le ha ido bien y creo que lo que planteé ahí ha resultado. Siempre me la comentan en redes sociales. Mucha difusión. Sí, y muchas gracias por la invitación, en parte también para hablar de esta novela. Y también tú, que bueno, es tu primera novela que fue lanzada en 2017, pero tú vienes con un camino intenso como periodista, como crítico de cine. Sí. Eres un narrador. Sí, sí, o sea, yo no me había dado cuenta. Bueno, estas canas parece que no son por nada. Llevo 20 años ejerciendo el periodismo y aprendiendo el oficio. Y si tú me preguntáis si yo pensé alguna vez, que iba a sacar una novela, nunca, o sea, jamás en mi vida. ¿Nunca? Nunca. ¿Y cuando estudiaste periodismo no tenías como la idea de la literatura como una posibilidad? No, era más, ponte tú, hacer un cortometraje típico que uno quiere probar cómo es el tema del cine, como para aprender y analizar mejor las películas, que es lo que vengo haciendo hace años, o dibujar, que me gustaba harto. Yo en la universidad fui compañero de Pedro Peirano y de Álvaro Díaz, también otros insignes creadores. Que tú les pasaste, de hecho, alguno de tus manuscritos, ¿no? Exacto, yo le pasé algunos de mis manuscritos para que lo empezaran a ver. Entonces era todo muy raro, como que al final salió esto de esta novela de una manera casi accidental. Pero pareciera que es un camino que tiene un sentido, porque tú estudias periodismo en la Universidad de Chile, ejerces la crítica en Weekend del Mercurio, trabajas en diferentes diarios, además recibes premios y es un poco un camino que se ha ido consolidando hasta llegar aquí con Allegados, que es un gran libro y que además promete una segunda parte. Sí, claro, como que en el fondo no me he dado cuenta que he estado construyendo tal vez un ejercicio narrativo, como tú decías al inicio, sí, y sí, la segunda parte sale ahora por Weathers en este año, 2019 en junio, así que estoy súper contento también. ¿Se puede decir el nombre? No tengo claro cómo se va a llamar la segunda parte de Allegados, pero asumo que Allegados 2, así de creativo soy. Pero como las películas, ¿no? Al final creo que me dio por escribir pensando en películas también. Como que un referente súper fuerte en lo que he venido haciendo como crítico de cine y ahora como, cuesta decirlo, como escritor o como alguien que cuenta historia a través de un formato como la novela. Pero cuesta decirlo porque te da pudor, te da vergüenza, ¿no te sientes todavía o...? No, porque es un título que no lo he usado tanto tiempo, llevo como 1 año y medio diciendo que escribí un libro, entonces no. O sea, en cambio periodista he sido la mitad de mi vida, entonces es raro, y crítico de cine lo mismo, entonces es como raro. ¿Y cuándo empieza esa primera idea de quiero escribir algo? Cuando nace mi hija, soy papá tardío, mi hija ahora tiene 4 años, y yo quería contarle lo peculiar que soy, me siento, o sea, tampoco es que uno se sienta distinto ni nada, pero... Y estoy hablando de mí en tercera persona, eso es raro. ¿Cuántos años tienes tú? 46. Y lo que pasa es que yo... ¿Fuiste papá después de los 40? Claro, seguro. Decidí reproducirme en este país tardíamente. Digamos que me faltó fe en este país donde todos dicen que son felices, y yo en verdad nunca me sentí muy feliz, la verdad. Entonces, hasta que nació mi hija, hasta que consolidé mi familia con mi mujer, Natalia, te mando un saludo, Natalia. Que de hecho está dedicada, ¿no? Sí, está dedicada. Para Natalia y Rafaela, sí, que es tu hija. Sí, pues. Entonces yo quería contarle a mi hija porque yo siento que soy un poco raro y distinto. Y así nació la idea de hacer este programa. O sea, este libro más bien. Que puede leerse como también una serie de televisión. Esta novela recibió el premio Marta Brunet por ser la mejor juvenil del 2018. ¿Cómo recibiste este reconocimiento? Como un alma joven. Estuve súper feliz porque en el fondo yo diseñé esta novela como si fuera un divertimento juvenil. O sea, el protagonista es alguien de 16 años, recordamos la historia, son como biográficas, es una historia semi-biográfica. Es la historia de un joven de 16 años que vive de allegado con su mamá en Villa Frey en el año 88 y tiene elementos de fantasía porque el protagonista escribe una novela de vampiro
y la dibuja también. Entonces... Eso es bien singular. Sí, pues quería juntar esos dos mundos, La realidad y la fantasía, y el premio Marta Brunet, que fue una idea de la editorial de Rafa López, postularla ahí, y le agradezco eso, porque fue una súper buena idea. En el fondo tenía ese propósito inicial entonces la novela, que era llegar a un público también juvenil, con un lenguaje juvenil, pero también, como yo decía siempre, a los viejosaurios como yo, que a mí me gusta mucho la épica juvenil, las novelas gráficas, me interesa ese viaje. Y una crítica social también. Sí, o sea, en el fondo, claro, no es que yo diga quiero hacer una crítica social, pero por mi experiencia de vida, por el mundo donde yo vengo, que es un mundo bastante desde escasos recursos, me tocó vivir harta miseria en todo sentido, entonces quería hablar de eso. O sea, como que me parece súper divertido que en este país, como que nos creemos la Finlandia de Latinoamérica, como que de pronto olvidamos que hay actualmente 1.5 millones de familias viviendo en allegamiento voluntario e involuntario, y es una cifra espantosa para un país que se cree OCDE y de primer mundo. Es como eso, como que lo escribí pensando en un formato de diario de vida, primera persona, full fluido de conciencia, voz interior, entonces tratando de que... Diálogos también. Diálogos, sí, recreación de diálogos, de escenas, pero que todo fuera desde como el formato del diario de vida, y que en el fondo agarrara que es lo mejor al final, que lo peor que le pasa a alguien dramáticamente hablando siempre es lo mejor en términos de historia. Y yo siempre pensaba que es lo que más me marcó estar de allegado, era que estuve 20 años de allegado con mi mamá, era estar encerrado los fines de semana, porque ella no podía salir porque tenía agorafobia, entonces tenía que compartir con los dueños de casa, que era como los otros, que es como cuando dos planos como de némesis conviven en un mismo espacio. Y eso es un terror y un miedo constante. Entonces quise diseñar una estructura donde fuera un diario de vida, pero solo recreara los peores fines de semana. Los peores fines de semana a lo largo de un año, que es el año 88. Y eso me propuse como estructura. Y aparte un año fuerte también en nuestro imaginario colectivo, el año... Sí, pues un año decisivo, un año de plebiscito. Pero en el fondo igual el contexto político lo quise dejar un poco como enunciado, porque creo que es como tan... a veces es difícil no caer en la caricatura y decir que los malos son malos, los buenos son buenos. O sea, en el fondo yo quería hablar de lo monstruoso que es toda la sociedad al momento de permitir que esta miseria y que permitamos que haya personas débiles, que abusamos de esa debilidad. En fin, sentía que, y siento que, y creo que el contexto político es súper importante, pero me interesa... Y no es casualidad también que lo sitúes desde ahí. Claro, no es casualidad, pero también es más importante el efecto, o sea, la sociedad que permite que en el fondo estemos regidos por monstruos, por personas monstruosas. Por eso también hablo de un vampiro dentro de la novela, o sea, como una metáfora. Que Diamela El Tit como que me lo comentaba, que a ella le gustó también la novela, y agradezco un montón su gesto de que a ella le gustó Premio Nacional de Literatura. Claro, que a ella le gustó la figura del vampiro, entonces como usaba como algo, como una metáfora monstruosa también de lo que pasa en nuestra sociedad de este momento, y yo creo que es un reflejo de lo que pasa hoy, pero sin ninguna ínfula, o sea, como todo desde la guata y desde mi propia experiencia. Me imagino que el proceso de escribir este libro debe haber sido fuerte para fue un proceso de escritura intenso y agobiante. O sea, duro. Porque fue... O sea, yo todavía tengo pesadillas con esos 2 días. O sea, me hago ver por mi terapista, mi terapeuta. O sea, cuido mi salud mental, y asomarme con este libro a esos momentos tan fuertes para mí. Claro, fue de alto riesgo, pero yo creo que también quizás sea una de las ventajas del libro, que tiene eso a flor de piel. Y con ilustraciones que también son duras, que van en la línea de lo que se cuenta. Sí, claro, esas ilustraciones las hice yo pensando en lo que... tratando de lograr la cercanía con el lector, en el sentido de que no son ilustraciones de un profesional, sino de un joven. Traté de situarme en la mente de lo que un joven de 16 años en el 88 podría dibujar, y es lo que yo mismo dibujaba y otros amigos dibujábamos en la época, en cuadernos, como historias paralelas que uno creaba en el fondo para salir de la realidad árida que te tocaba en esa época, sean en la casa,
sea por el contexto político, digamos, era un Chile bien triste y gris, que yo recuerdo. Y es increíble cómo algo que viene tan de las entrañas, el escribir algo que es personal, que es íntimo y de repente sale y se critica, hay crítica literaria, Sí. hay difusión, hay medios y uno tiene que empezar a encontrar respuestas. ¿Cómo ha sido ese proceso de decir en voz alta cuando te preguntan qué significa este libro, por ejemplo? Es como, siendo súper sincero, tiene dos, te podría decir, no, fue súper bacán y bien, pero siendo súper sincero, uno es comunicador y yo llevo años escuchando respuestas hechas y yo podría dar y he dado muchas respuestas hechas. Pensadas, creativas, inteligentes, que en el fondo es lo que uno Claro, espera. que es lo que uno va a caer bien y tú te quedas tranquilo, pero por otro lado, o sea, la real reflexión que he hecho es como la respuesta doble del tema. Uno, que es, y lo que más fuerte me ha tocado, que es como, nunca pensé que tú, Ernesto Garrard, una persona que trabaja en el Mercurio y que hace crítica de cine, hubiera tenido esa vida en el pasado. Y es como, ¿tú estás bien ahora? Es como esa reacción, como... ¿Te lo han dicho así? Mucho, sí, Directamente. sí, es como heavy, ¿cachai? Como... Eso por un lado. Y el otro es como, oye, qué bueno el libro, como la crítica o el juicio a la historia en sí, separada de la vida que significa esa historia. De la vida ¿cachai? privada, en el fondo. Claro. Entonces, ese aspecto privado y público me ha sorprendido. Literatura y periodismo. Estas primas hermanas que se quieren, se odian, que se usan la una a la otra. ¿Qué le robas tú una a la otra? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo eres crítico? Porque me imagino también que tú, como narrador, te criticas mucho también. Si tú te dedicas también a un poco a una parte tuya, es eso. Sí, o sea, como quizás la forma no, yo soy como un poco tal vez disléxico por lo que me he dado cuenta, porque doy vuelta a las palabras, tengo como problemas con la forma en ese sentido, pero me he fijado que, claro, autocuestiono mucho la estructura, cómo voy a estructurar un cuento y cómo voy a modular la emoción y las ideas que hay en esa historia, por un lado. Y por el otro, agradezco montones como las oportunidades que me ha dado el periodismo, como talleres con Leila Guerrero, que se posibilitan en el diario donde trabajé y trabajo. Cronista impresionante. Entonces, haber tenido la ocasión de haber tenido más de 7 talleres con ella, ayuda mucho en el sentido de armar y ordenar estructura y eso. Como que en el fondo, sin darme cuenta, al tratar de como entrenarme mejor en el periodismo, eso tal vez involuntariamente ayudó a que una escritura como esta me saliera más fluida y orgánica. ¿Dónde te sientes más cómodo hoy? Eh, ¿Cuándo haces qué? Qué difícil pregunta. Súper difícil, yo creo que es la pregunta más difícil que me han hecho. Sin duda escribiendo, pero no sé qué. ¿Qué vamos a ver prontamente, además de esta continuación que va a salir en junio de Allegados? ¿Hay algún otro proyecto que quieras adelantarnos, que nos Sí, quieras o sea, contar? estoy escribiendo una comedia después de Allegados, de la trilogía Allegados, que es como un poco fuerte de escribir. Estoy abocado en un proyecto de comedia que es la glorificación del error y eso quiero hacer. Y en un ambiente que yo conozca, que es el cine, y que me sea cómodo escribir. Pero quiero que sea, ojalá, comedia. Me gusta la comedia y me encantaría ser más chistoso en mi vida. Perfecto. Muchas gracias entonces, Ernesto Garrard, por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía y nos vemos la próxima semana aquí en la librería Ulises del barrio de Las Tarrias.